Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y mi respeto para todos. Ciertamente en el video anterior mencioné que íbamos a trabajar con la inserción de información por medio de un formulario empleando el comando insert into. Sin embargo, en esta oportunidad me parece apropiado y necesario que al menos sepamos cuáles son los distintos comandos en SQL y cuándo utilizarlo. Por supuesto, nosotros nos vamos a enfocar en el comando DML, el cual es empleado para la manipulación de datos. Se llama lenguaje de manipulación de datos. Aquí, por cierto, voy a hacer un zoom para que puedan ver lo siguiente. Tenemos los comandos DDL, comandos DML y comandos DCL. Todos van a ser mencionados en este video. Sin embargo, nuestro enfoque para nuestro tutorial es el lenguaje de manipulación de datos, o bien conocido como DML, por sus siglas en inglés. Bien, vamos a hablar un poco sobre el comando DDL. Lenguaje de definición de datos DDL. Permite a los programadores de un sistema gestor de base de datos como Postgres, SQL Server, entre otros, definir las estructuras que almacenarán los datos, así como los procedimientos o funciones que permitan consultarlos. Entre los distintos comandos de los comandos DDL destacan los siguientes. Tenemos create, el cual es utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices. También es empleado para crear funciones, procedimiento almacenado, trigger, entre otros. También tenemos el comando drop, el cual es empleado para eliminar tablas e índices, así como también puede eliminar procedimiento almacenado, funciones, trigger. El comando alter es utilizado para modificar las tablas, agregando campos o cambiando la definición de los campos. Por supuesto, también, al igual que los dos anteriores, también puede modificar los procedimientos almacenados, funciones y triggers. Pero, qué interesante, ¿no? Lenguaje de manipulación de datos, que por cierto es el que vamos a trabajar con nuestro Excel, es empleado para la manipulación de datos. También es un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de base de datos. En inglés, Data Manipulation Language o lenguaje de manipulación de datos. Utilizando instrucciones SQL, permite a los usuarios introducir datos para posteriormente realizar tareas de consultas o modificación de los datos que contienen la base de datos. ¿Ok? Vamos a ver por acá. De los comandos DML destacan los siguientes. Select, que es empleado para realizar consultas sobre la base de datos, específicamente en una tabla o en varias tablas si se emplean relaciones entre tablas. Insert, que es el que vamos a trabajar próximamente, es empleado para insertar valores en una base de datos, específicamente en una tabla o en varias tablas si queremos emplear transacciones. Update es empleado para modificar los valores de uno o varios registros. Y tenemos el último, que por cierto no lo vamos a usar, repito, pero es importante que sepamos para qué se utiliza. Se utiliza para eliminar las filas de una tabla. Puede ser toda la fila si no tenemos ninguna cláusula where, o podemos eliminar una sola fila. Siempre damos la cláusula where con un criterio. Puede ser el ID, puede ser un campo distinto al ID, etc. Pero es bueno también saber todo esto. Vamos a encontrar también los comandos de DCL, llamado así lenguaje de control de datos. Como los anteriores, es proporcionado por los sistemas gestores de base de datos. Sus siglas son DCL, por su nombre en inglés Data Control Language. Estos comandos permiten al administrador del sistema gestor de base de datos controlar el acceso a los objetos. Es decir, podemos otorgar o denegar permisos a uno o varios roles para realizar determinadas tareas, de los cuales destacan los siguientes. Grant, que es empleado para otorgar permisos, y Drop,
Elimina los permisos que previamente se han concedido. Repito, estos comandos DCL, DDL son los que se utilizan comúnmente en sistemas gestores de base de datos como pueden ser SQL Server, MySQL, MariaDB, Firebase, entre otros sistemas gestores de base de datos. SQL en Excel, como estamos trabajando en Excel, no usamos este tipo de comandos porque nos enfocamos únicamente en el comando DML. Por supuesto, también debemos entender que Excel no es un sistema gestor de base de datos. Puede hacer las veces de servir como base de datos porque obviamente puedes almacenar información en el Excel. Sin embargo, no cumple con las funcionalidades y características que nos ofrece un sistema gestor de base de datos. Y que por cierto soporta estos comandos tales como DDL y DCL. Podemos trabajar con los comandos DML sin mayor complicaciones, pero evitando por supuesto el uso del comando de delete, el cual es empleado para eliminar filas, porque este sí que no lo puede usar, no se puede usar. Al menos yo no lo he logrado, por más que investigue sobre este tema, no se puede hacer porque, repito, en una tabla no podemos hacer esto porque está en Excel. No cumple con las características y funcionalidades que nos ofrece una tabla en Access o bien otra tabla en otro sistema gestor de base de datos. Pero al menos si podemos insertar información y podemos consultar información o podemos modificar por medio del comando update, más que suficiente. Además que también pensemos lo siguiente. Esto es a modo personal, por supuesto cualquier programador o diseñador de sistema de base de datos lo va a considerar, y es el hecho de que cuando se elimine, realmente no estamos eliminando información, lo que estamos buscando es cambiar de un estado, es decir, cuando registramos información en una base de datos, específicamente en una tabla, vamos a contar con un campo que puede ser de tipo booleano, el cual si está en valor positivo, true, sí, nos permita seguir usando el registro de esa tabla. Pero si cambiamos ese estado a false, entonces no lo vamos a usar en el futuro. Sí lo tenemos, pero no lo usaremos. Es como que estuviésemos eliminando, pero no está eliminado. De hecho, si mucho lo vamos a pensar, cuando trabajamos con los sistemas existentes en la web, cuando nos damos de baja, esa baja que estamos haciendo es entre comillas, porque realmente la información ya está allí, no hay forma de que se elimine. Estamos simplemente cambiando un estado, cambiando de verdadero a false, y allí entonces no estamos usando la información, porque para temas de de revisión de la base de datos, para temas de controles y demás, es importante que esa información esté allí. Es más, si lo pensamos también cuando se trabaja con sistemas de inventario, a pesar de que estemos dándole de baja a un producto en su base de datos, si este ya tiene historial, debe estar ese historial a pesar de que le estemos dando de baja, entre comillas. Y esa baja, por supuesto, sería cambiar el estado de verdadero a false según un campo de la tabla de productos en donde estemos registrando la información. Repito, esto lo va a considerar el administrador de base de datos. Según lo que él crea conveniente, lo puede aplicar. En caso contrario, si lo que quiere es eliminar, por supuesto lo puede eliminar. Para eso existe los sistemas gestores de base de datos que soportan el comando delete. Bien, espero entonces que este video sea de su agrado. Como siempre, un placer. En el próximo video vamos a trabajar directamente con la inserción de información empleando el formulario que diseñamos en el video anterior. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.